Listo. Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo 3:16. 3:16. Anécdotas del preso. Anécdotas del preso. Que se anécdotas del preso. Es que Dios que usa 4 porque se han puesto de chorizo y ahora me están viviendo por volver. Llega ahí un día junto con mi hermano. Bueno, dice la Biblia en San Juan capítulo 3, ve, San Juan Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo 3. 3:16 dice en el nombre de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, según estos versículos son muy usados por los trinitarios para decir que ahí está clarita la Trinidad, porque dicen, estaba Jesús siendo bautizado, luego se abrieron los cielos y luego vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y luego una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces dicen ellos, ahí están los tres, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, es lo que dicen ellos. Entonces la idea de esta enseñanza hoy era desglosar verdaderamente qué fue lo que Dios quiso decir o qué realmente quiere decir este pasaje. Entonces, y si vamos a reforzarlo en cuanto a ese pensamiento, Lucas 3:22 dice: Lucas capítulo 3, versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces ahí le agrega que vino sobre él en forma corporal como paloma. Entonces, claro, ellos toman ahí, hay imágenes que usted ve, a Jesús, la paloma y la voz del cielo, y ahí está la Santísima Trinidad, según para ellos. Entonces, para poder entender esa escena correctamente, hay que entender un principio básico y un atributo de Dios. Hay que entenderlo muy bien. Primero, que Dios es omnipresente. Jeremías capítulo 23, versículo 24. Que lo encuentre, que me ayude a leer. Jeremías 23, 24. Jeremías 23, 24. ¿Qué dice? Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondido, que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Amén. Entonces aquí está hablando de la omnipresencia de Dios. Dice que si alguien se puede ocultar de él, dice que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Quiere decir que nuestro Dios es omnipresente, está tanto en el cielo como también en la tierra. Hay otro versículo que muestra la omnipresencia de Dios, y es Salmo 139:7, que dice, Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Vamos lo quise dejar hasta ahí para no alargarlo mucho. Entonces muestra que el Espíritu de Dios está en toda parte, donde usted se vaya. Si usted se va para Estados Unidos, está allá y no deja de estar en Colombia. Si usted se va para Francia, sigue estando en Colombia, en Estados Unidos, en Francia. Y no quiere decir que en cada país sea un Dios diferente. Dios es Espíritu, y el Espíritu de Dios lo llena todo. Hay que entender que para poder entender ese versículo del bautismo de Jesús,
hay que entender la omnipresencia de Dios, hay que entenderla. Si no se entiende la omnipresencia de Dios, entonces vamos a tener la mente muy cerrada, como la de las personas que dicen que ahí están las tres personas de la Trinidad, limitando a que Dios pueda estar en todo lugar. Bueno, pero eso le fue dado a Juan como señal. ya vamos para allá. Muy bueno. Jesús es Dios y era Dios manifestado en carne mientras que Él estaba en la tierra. Él no podía sacrificar su omnipresencia, o sea, su omnipresencia es un atributo que va acorde a Dios. Entonces, mientras que Él estaba en la tierra, Él nunca sacrificó su omnipresencia, porque eso es uno de sus atributos de Él, y Dios no cambia. Por supuesto, el cuerpo físico de Jesús no era omnipresente, la manifestación humana no era omnipresente, pero su espíritu sí era omnipresente. Además, aunque la plenitud del carácter de Dios era residente en el cuerpo de Jesús, o sea, lo que era el centro de operaciones de Dios fue trasladado a Jesús. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hay un versículo hay otra versión que dice, porque en Él habita todo lo que es Dios en un cuerpo humano. Entonces el centro de operaciones de Dios estaba en Jesús. Jesús era Dios, no era una parte de Dios. Si decimos que una parte de Dios, estamos destruyendo este versículo. En Él habita toda la plenitud, todo el centro de operaciones, el mando, todo el centro de operaciones estaba en ese cuerpo de Dios. Pero Dios, mientras estaba en Jesús, seguía teniendo el control absoluto del planeta. O sea, Él nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de tener el control del universo. Eso hay que entenderlo. Y si decimos, no, pero ¿cómo va a estar en Jesús y a la misma vez a tener el control? No, ahí ya están exponiendo a Dios como un ser humano limitado que no puede hacer muchas cosas, porque a veces pensamos que Dios es como el hombre, que está limitado a muchas cosas, y Dios no está limitado a nada. El espíritu omnipresente de Jesús no podía ser contenido, esa omnipresencia de Dios no se puede contener. Entonces Jesús podría estar en la tierra y en el cielo a la misma vez. Exactamente, ni siquiera los cielos ahora un cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta esto, Jesús, hablando en esa línea, Jesús podía estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Juan 3:13, ¿qué dice? 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Oiga, ahí estaba Jesús en la tierra, estaba hablando con ellos. Ahí estaba con ellos físicamente. Le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre es Jesús, que está en el cielo. Pero ¿cómo es que está en el cielo si está también en la tierra? Eso lo dice Juan 3:13. En lo que está hablando es de la omnipresencia de Dios, que está en el cielo y que está en la tierra. Entonces, el primer punto que quería sentar como base es la omnipresencia de Dios. También Él podía estar con 2 o 3 de sus discípulos en cualquier momento. Mateo 18:20, ¿qué dice? Porque donde están 2 o 3 congregados de mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces imagínense, se congregaban 2 en Jerusalén, se congregaban 2 en Samaria, se congregaban 2 en otro lugar, en otra zona, en varias ciudades, y ahí estaba Jesús con ellos. Y pongámosle un poquito más de complejidad, se congregaban a las 7 de la noche, como lo hacemos ahora. Hay culto a las 7 en Cuba, Dos Quebradas, en las 5.000 iglesias de Colombia hay culto. Y en todas las iglesias Dios le habla a cada persona, le habla a todos. En algunas se derrama el Espíritu Santo, en otras es una enseñanza formativa, pero es el mismo Espíritu. Y entonces son 5.000 dioses. Entonces, a veces hay que abrir la mente a lo que es y quién es Dios. Y cuando uno entiende quién es Dios, uno no cae en este error garrafal de limitar, no, es que ahí está la voz, está la paloma, está ahí Jesús. No, eso tiene que ser que son 3. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, pensando en la omnipresencia de Cristo, es muy fácil entender el bautismo de Jesús.
Entonces, no presentó ninguna dificultad para el Espíritu de Jesús hablar desde los cielos y a la vez enviar una manifestación de su Espíritu en la forma de una paloma, mientras que su cuerpo humano estaba en el río Jordán. La voz y la paloma no representan personas distintas, y eso lo vamos a seguir mirando. Entonces, si Dios lo llena todo, entonces será posible que Dios se puede manifestar en Londres, se puede manifestar en Irak, se puede manifestar en Colombia, se puede manifestar en 10 países al mismo tiempo, como un ángel, como una paloma, como Él quiera manifestarse. Y eso entonces significaría que son 10 palomas que se manifestó el Señor, un ejemplo, o de otra forma que Él haya tomado para manifestarse. Entonces son 10 dioses, 20.000 dioses, ¿no? Él lo llena todo y Él se puede manifestar a la misma vez, al mismo tiempo, para una obra específica. ¿Cómo lo hace? Es que es Dios. Nosotros no podemos. Dios sí lo puede hacer. Entonces, podemos preguntar, ¿qué es lo que ellos representaban? ¿Qué era lo que representaba entonces la paloma, la voz? ¿Cuál era su propósito? Porque aquí hay que identificar el propósito de ese versículo, de esos versículos. En primer lugar, debemos preguntarnos, ¿cuál era el propósito del bautismo de Jesús? ¿Por qué Jesús se bautizó? Lógicamente, y eso tiene que ser muy claro, Jesús no se bautizó para perdón de pecados. Jesús no se bautizó para perdón de pecados porque Él era sin pecado. Primera de Pedro 2:22, ¿qué dice? Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni se arrancó en su boca. Entonces ahí muestra que, como para tener una cita bíblica, También está en Isaías 54. amén, no se halló pecado en Él, bueno, eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces Él no se fue a bautizar porque necesitara arrepentimiento, perdón de pecados. Pero la Biblia dice que Él fue bautizado para cumplir toda justicia. Mateo 3:15, ¿qué dice? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así que cumplamos toda justicia. Amén. Entonces lo dijo. Entonces cuando llega Juan para bautizarlo, Jesús para ser bautizado por Juan le dice, no Señor, no, antes yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí y digo, deja así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, aunque yo no necesito el bautismo, soy un hombre en este momento, Dios manifestado en carne, y es necesario cumplir toda justicia. Entonces, Él es nuestro ejemplo y Él fue bautizado para darnos un ejemplo que debemos seguir. Primera de Pedro 2:21, ¿qué dice? Sino que entendiendo estos propósitos, uno ya tiene herramientas para explicar ese tipo de preguntas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces era un ejemplo que nos estaba dando también. Entonces, Jesús fue bautizado como también fue un medio de manifestarse, o fue como un punto de partida donde inició su ministerio. Juan capítulo 1, versículo 26. Recuerden que cuando Juan bautizaba eran miles de personas las que se hacían alrededor, y Dios usó eso para mostrar o dar inicio al ministerio de Jesús. Juan 1:26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Eso. Verso 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, en Isaías capítulo 40, versículo 3, y eso lo sabían los fariseos y los doctores de la ley, Isaías capítulo 40, versículo 3 dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. O sea, no le iba a preparar el camino a cualquiera, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces la gente sabía que Juan le estaba preparando el camino al Salvador, y el Salvador era Jehová, Dios manifestado en carne. Entonces, ese bautismo fue el punto de partida donde lo que el Señor les iba a hacer en ese momento era públicamente decirle a los que estaban ahí que ese era el que había de venir. Entonces eso es muy importante. Jesús utilizó el bautismo como ese punto de partida de su ministerio. Era una declaración pública de quién era y de lo que Él vino a hacer. Por ejemplo, el bautismo de Cristo
Juan el Bautista aprendió, en el bautismo de Cristo, Juan el Bautista aprendió quién era Jesús. Él no sabía que Jesús era realmente el Mesías, él no sabía quién era. Y después de su bautismo, él podía declarar a la gente que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo vamos a mirar en la Biblia. Como antes no sabía quién era, y como un día después, y así lo dice explícitamente la Biblia, lo llama al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a mirar. Habiendo entonces establecido estos propósitos del bautismo de Cristo, veamos cómo la paloma y la voz fomentaban esos propósitos. Número 1, la paloma. ¿Para qué una paloma? ¿Cuál era la intención de una paloma? Juan 1:31. Perdón, San Juan 1:29. Juan 1:29. Sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón. Sí, tengo aquí el Cordero. Bueno, es el 29. Es Juan 1:29. ¿Es ese? Sí. El siguiente día. Juan 1:32. También vio Juan. Espérense que creo que me confundí aquí. Redacción, perdón. Juan. Eso, muy bien, perdón. Es Juan capítulo 1, versículo 24. San Juan capítulo 1, versículo 20, desde el 24, desde el 25. Y le preguntaron y dijeron: ¿Por qué puedes bautizar si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, Sí, mas era. en medio de vosotros Sí, era el 29. está uno a Lo quien perdí. vosotros no conocéis. Vamos a ver a leer el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era el primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Muy bien. Entonces, aquí está diciendo que en el verso 31, yo no le conocía, dice Juan, yo no le conocía, mas para que fuese, número 1, manifestado a Israel. Ahí lo que le estaba explicando. Dios usó el bautismo como un punto de partida. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, lo dice varias veces, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cómo iba a ser Juan para identificar al Espíritu que descendía sobre Juan? Como paloma. Sobre Jesús. ¿Por qué le daba? Por eso fue que fue en forma de paloma, para que Juan pudiera tener una manifestación visible de que ese era el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que Juan, sobre A quién Juan le fue dado por señal. Eso, para y yo que le vi. conociera quién es Jesús. Exactamente, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Es decir, que la paloma, si usted lee bien la Biblia y esos capítulos, la paloma, nunca el objetivo de la paloma fue mostrar la tercera persona de la Trinidad, jamás. La señal. Porque si no, ahí diría: y vino la paloma y entonces el pueblo entendió que habían tres dioses y que la paloma era la tercera persona. No, y yo no le conocía. Entonces la paloma era por señal a Juan. Entonces, como Juan era el que le estaba preparando el camino al Señor, Juan era incapaz de ver un espíritu, de ver el Espíritu de Dios. Entonces Dios escogió una paloma como señal visible de su espíritu. Así entonces la paloma era una señal especial para hacer saber a Juan que Jesús era Jehová y el Mesías. Entonces, puesto que Jesús era un Dios mismo y un hombre sin pecado,
ser ungido por un humano pecaminoso y con aceite no era suficiente. Entonces, en ese caso, la paloma también tiene una tentación. ¿Qué fue lo que dijo que Porque es que, bueno, ahorita les explico. ungidos con aceite? ¿Cómo así? Luego les explico. Puesto que Jesús era Dios mismo y un hombre sin pecado, ser ungido por un humano pecaminoso y con aceite simbólico no era suficiente, porque el Antiguo Testamento habla de que él iba a ser ungido. Así como ungieron a David. ¿A David quién ungió? Un hombre. A los reyes anteriores, ¿quién los ungió? Un hombre. A todos los profetas, a todos los reyes, ¿quién ungió a toda esa gente? Sacerdote, ¿cierto? Hombre. ¿Quién ungió a Jesús? El Espíritu. Amén. El Espíritu. ¿Y dónde se vio esa unción? En la paloma. Y en ese momento estaba siendo ungido. Y si alcanzamos, ya les explico por qué. Porque él vino a hacer el papel de rey, de profeta y de sacerdote. Y cuando había un rey, un profeta, un sacerdote, era necesario que fueran ungidos según el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús fue ungido directamente por el Espíritu de Dios. Entonces, en su bautismo en agua, Jesús fue ungido oficialmente para el principio de su ministerio terrenal. No por el aceite simbólico, sino por el Espíritu de Dios en forma de una paloma. Cumpliendo la escritura que dice: el Espíritu Santo me ha ungido y me ha enviado a... Exactamente. Entonces había que haber un punto donde él ungió. ¿Dónde fue que él ungió? Sino que la gente en ese tiempo no lo iba a entender tan claro como nosotros. Pero cuando usted empieza a leer las profecías anteriores y usted empieza a leer, te ungió Dios, el Dios tuyo, cuando habla así, entonces usted empieza a mirar que sí habla de que él iba a ser ungido. Y de qué forma la gente pensó que de pronto iba a ser ungido como una persona normal, pero fue el mismo Dios el que ungió esa manifestación. Ahora, la voz. ¿Qué pasó con la voz? La voz vino desde los cielos para el bien del pueblo. Vamos a leer San Juan capítulo 12, versículo del 28 al 30. Capítulo 12, del 28 al 30. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. 12, 28. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un pueblo. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo se ha echado fuera. Está bien. Entonces, ese es otro suceso, donde también vino una voz del cielo. ¿Y cuál era el propósito de esa voz? Dice: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces la voz viene es por causa del pueblo. Entonces la paloma o la manifestación del Señor como paloma era para Juan identificar, y la voz para el pueblo, y eso lo vamos a estar mirando. Jesús dijo que vino no para el beneficio de él mismo, sino para el bien del pueblo. La voz era el medio por lo cual Dios formalmente presentó a Jesús a Israel como el Hijo de Dios. Es que imagínese usted la escena, él bautizándose, Juan me está viendo la paloma, para que me entiendan, como al Espíritu como paloma, y se escucha una voz desde los cielos. O sea, estaba sucediendo algo sobrenatural. Mucha gente estaba presente en el bautismo de Juan, porque la Biblia muestra que eran multitud de las que seguían a Juan. Lucas 3:21. Lucas 3:21. Ajá. Aconteció que cuando todo el pueblo que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Cuando todo el pueblo, o sea, cuando se habla de todo el pueblo, está hablando de una cantidad de gente. Entonces estamos hablando es que en ese momento había mucha gente. Entonces el Espíritu escogió al hombre Jesús, en su manifestación, y le identificó delante de todos como el Hijo de Dios por medio de una voz milagrosa del cielo. Eso era mucho más eficaz y convencedor, mucho más eficaz y convencedor que Jesús decir: yo soy el Hijo de Dios. Hola, yo soy el Hijo de Dios. El hombre pues lógicamente va a dudar. Es como un ser humano venir y decir: yo soy el Hijo de Dios, poniendo en el contexto. Entonces lógicamente el inicio tenía que ser mostrando pues que realmente era un respaldo directo de Dios, que era Dios mismo. Entonces vemos la voz en su bautismo. Número 2, en su transfiguración hay otra voz. Mateo 17 del 1 al 9.
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte de un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, no es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube del cielo los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bueno. Listo. Ahí, por causa de quién vino la voz. Los discípulos de la gente. Los discípulos. En ese caso, Juan, Jacobo y Pedro. En el de esos 3. Pero ¿por qué? Ahí hay una explicación del por qué vino esa voz. Ahí tenía un propósito. Si usted lee, por ejemplo, el 17.1, dice aquí: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan su hermano y los llevó aparte del monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Para los judíos, ¿qué representaba Moisés? La ley. Y Elías, Y los profetas. los profetas. Entonces, cuando le aparecen Moisés y Elías, lo que le está hablando, ellos entienden que la ley, los profetas. Y viene la voz y dice: sobresale Jesús sobre la ley y los profetas, sobre Moisés y Elías. Y entonces la voz dice: a él oí. O sea, a él oí. O sea, de ahí en adelante iba a ser algo diferente. A él oí. Entonces, los discípulos vieron eso, por eso Juan por allá dice: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, entonces la voz vino con ese propósito de que ellos identificaran que al que tenían que escuchar con mucha autoridad, sin abrogar la ley y sin hacerla a un lado, ni a los profetas, pero que de ahí en adelante a Jesús lo iban a oír. Entonces la Biblia dice que Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, la voz en la transfiguración vino para el bien de los discípulos, quienes estaban presentes, porque el mensaje decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Número 3, la tercera voz, después de su entrada triunfal a Jerusalén, que fue el que leímos ahora, Juan 12:20 al 33, que fue la que leyó Esteban ahora. Juan 12, del 20 al 33, para que lo lean allá en la casa. La tercera manifestación de la voz ocurrió cuando un grupo de griegos, al parecer prosélitos gentiles, se presentaron para ver a Jesús. Jesús les explicó que la voz no venía para su propio bien, sino para el bien de la gente, que leímos ahora. Entonces la voz no indica a una persona distinta a la deidad, sino a otra manifestación del Espíritu omnipresente de Dios. Entonces, en cada uno de los 3 casos, la voz no venía para el beneficio de Jesús, sino para el bien de otros. Y vino con un propósito específico, se presentaba para el bien de la gente. Entonces, tal como la paloma venía para el bien de Juan, la voz presentó a Jesús como el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús no enseña que Dios es 3 personas. Cuando Dios habla a 4 personas en diferentes continentes, vuelvo y pongo el ejemplo, no son 4 dioses, es el mismo Dios. Entonces, Dios, escuchen, esto es muy importante, Dios no propuso que el bautismo les revelara a los judíos monoteístas. Recuerde que los judíos eran monoteístas, y son monoteístas acérrimos que creen en un solo Dios. Y el propósito de ese bautismo nunca fue mostrarle a los judíos una trinidad, una revelación de una pluralidad de personas. No hay indicaciones bíblicas que los judíos lo interpretaran así, no hay ninguna que más adelante dijeran: y logramos ver en ese bautismo la Santísima Trinidad. Eso no. Entonces vean cómo con la Biblia se desbaratan esos argumentos del hombre, esos argumentos, amén, que están sobre la arena. Muchos eruditos modernos no ven ya el bautismo, porque antes lo usaban mucho para la Trinidad, pero ya muchos eruditos ya no ven el bautismo de Cristo como una indicación de pluralidad de personas, sino como una referencia a la unción autoritativa de Jesús, como el Mesías.
Bueno, no sé de pronto si quieran decir algo, si me han entendido o se perdieron en algún lado. Mano Juan Diego, pues ahí, no sé, no les diga. Sí. Sí, seguros. Ah, bueno, entonces, Que repita lo último, fue el último que dijo que. Lo último que acaba de decir. ¿Qué? lo último, la unción autoritativa de Jesús como Mesías, o sobre la Trinidad. Sí, no, eso último. ¿Qué está diciendo? Lo último que dijo la opción autoritativa. Ya. No hay indicaciones que los judíos interpretaron así. Incluso muchos eruditos modernos no ven el bautismo de Cristo en este momento como una indicación de una Trinidad, sino como una referencia a la unción autoritativa de Jesús como Mesías. Imagínense, eruditos y trinitarios. Ya hay información extra, como para concluir. La paloma también era un tipo de la unción, para significar el principio del ministerio de Cristo. En el Antiguo Testamento los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos, que eso era lo que les iba a explicar más adelante, que Dios había escogido. Éxodo 28:41. Hecho, Sí, hecho 28. 41. Sino que como somos poquitos, como que avanzamos más rápido. Éxodo 28:41. Dice: y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Para que sean mis sacerdotes, o sea que al sacerdote se ungía. Primera de Reyes 19:16. O sea, esto usted se lo explica a un amigo, y el amigo, cuando le empiecen a hablar de la Trinidad, lo va a ver como una casa en la arena, porque la Trinidad es una casa en la arena. 19, Tiene 16. fundamentos. Primera de Reyes 19:16. Dice: y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Por rey, ungirás por rey sobre Israel. Por rey sobre Israel. O sea que a los reyes también se ungían. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel. El Eliseo también, bueno. Los sacerdotes, entonces, hemos hablado que los sacerdotes, los reyes, los sacerdotes en particular eran lavados en agua y ungidos con aceite. Éxodo 29:4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. El 7. Y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Eso, derramaban el aceite de la unción sobre su cabeza y eso mostraba la unción. El aceite simboliza el Espíritu de Dios. El Antiguo Testamento predijo que Jesús sería ungido en la misma manera. Salmos 2:2. Y ya vamos terminando. Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarás unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuernos. Eso ya, contra su ungido. Salmo 45:7. Y otro que busque Isaías 61:1. Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te odio Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Muy bien. Entonces ahí está lo que decíamos ahora. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bueno, muy bien. Ahí habla otra vez de unción. Es más, el Mesías en griego quiere decir ungido. Ungido, Mesías quiere decir ungido. Entonces Jesús vino para cumplir los papeles de profeta, sacerdote y rey. En Hechos 3, del 20 al 23. Hechos 3. Del 20 al 23. El 20 al 23 dice: y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas,
que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Muy bien. Toda alma Os levantará profeta. Entonces ahí lo vemos pues, como profeta. Hebreos 3:1 es como para que quede grabado y para que tengan pues como ese sustento bíblico hablando de el significado de esa manifestación de la paloma, que no es cualquier cosita decir tercera persona de la Trinidad sin sustento bíblico, sino que haya un sustento realmente bíblico sólido para usted tumbar cualquier argumento humano que diga. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Sí, al apóstol y sacerdote, sumo sacerdote de nuestra profesión. Es más, cuando Jesús se sentó, por allá que hay un versículo que dice que se sentó, después de que vino y presentó sacrificio, se sentó. Esa sentada tiene un significado. Cuando el sacerdote se sentaba era porque ya no había más sacrificios que hacer. O sea que cuando el Señor se sienta, lo que está diciendo es: ya hice el sacrificio necesario para la salvación, ya ese es el sacrificio. Y Hebreos habla mucho de ese tema, dice que ya no hay otro sacrificio. Bueno, y Apocalipsis 1:5, ya hemos hablado, que ahí muestra que es profeta, sacerdote, y Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. El soberano de los reyes de la tierra. Bueno, y la Biblia también muestra que como un cinto, rey de reyes, señor de señores, entonces la Biblia lo muestra como rey. Entonces, él vino a cumplir la ley, Mateo 5, 17 al 18. Y ese sí se hace el último versículo. Mateo 5, del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Y para guardar su propia ley, él tenía que ser ungido como profeta, sacerdote y rey. Y ese es el sustento bíblico para esa pregunta. No sé si alguien quiere decir algo o todo quedó claro. No, mira que no, o sea, pues como que no, o sea, que como, o sea, sí entendí lo que usted dijo, pero como que lo que le pregunté es como que no me quedó muy claro, o sea, como que siento que me profundicé un poquito más ahí, como que me desmenuzó un poquito de eso. Especialmente como en qué parte. Lo que usted me dijo que los estudiados entienden eso como la... Ah, sí. Antes los eruditos y los trinitarios usaban ese versículo para mostrar una Trinidad. Actualmente ellos saben que eso es una falacia, o eso sería para ellos como mostrar el poco conocimiento teológico profesional. Decir que ahí está la Trinidad, para ellos eso es como de un principiante, o como de un neófito, una persona novata. En este momento, para un erudito ya no usa esto. Si un trinitario usa esto es porque está desenfocado en la teología de ellos. Pero es que en sí la doctrina de la Trinidad muestra que no saben nada. No, es que el fundamento de ellos está sobre la arena. Por ¿Y eso. saben qué están haciendo en este momento? Dicen, se van por el griego o se van por el hebreo, griego o el hebreo. Y entonces quieren mostrar, cuando dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que ahí dice en hebreo, en el principio creó Elohim. Y entonces dicen, esa palabra Elohim se desprende, hay una rama de esa palabra Elohim, y de esa que se desprende esa palabra, habla de una pluralidad. Entonces realmente ese versículo puede decir claramente, en el principio crearon los dioses. Cuando usted mira y estudia esa partecita, según como ellos la dicen, y aplica ese concepto al resto de la Biblia, eso es un error garrafal. Pero entonces, ¿qué dicen ellos? No, hay que mirar el griego. Pues lo mismo cuando usted les pregunta lo del bautismo en el nombre de Jesús. Ellos de una dicen, no, es que hay que estudiar bien el tema, eso no es a la ligera, hay que mirar el griego, hay que mirar el hebreo.
Hermano, si usted no sabe estudiar el hebreo, ¿cómo va a estudiar la Biblia? O sea, lo que ellos están diciendo es que si una persona no sabe hebreo, la palabra de Dios no es para ella. O sea que la mayoría de cristianos que no saben hebreo, no sabemos hebreo, estamos perdidos según ellos. Porque les tocó meterse al hebreo, supuestamente ellos, y al griego, para poder mostrar una Trinidad que no tiene fundamento bíblico por ningún lado. Y que cogen partecitas y confunden a la gente. Este versículo sacó a un joven recién bautizado de la iglesia. Le tocó la parte a un pastor trinitario y le mostró y dijo, vea cómo es el bautismo. Así es el bautismo, ve. Y él dijo, hoy Dios me reveló la Trinidad y se fue para la Trinidad. Y allá quedó. Imagínense. ¿Por qué? Porque no había conocimiento y por eso es que esta enseñanza es tan importante. Porque esta pregunta la hacen y mucho. Pero entonces la paloma y entonces eso. Entonces ese es el propósito de esta enseñanza. No sé si le quedó claro al hermano Juan Diego eso, esa parte. Ahí sí, listo, entonces eso. Cuando usted hable con una persona y se encuentre persona sea trinitaria, usted dígale, revise bien los documentos teológicos trinitarios y usted se da cuenta que eso ya no lo usan como para describir la Trinidad, porque bíblicamente, según la exégesis de ese texto, es más, la ampliemos más, la exégesis de ese capítulo, ampliémoslo más, la exégesis de ese libro, de ese evangelio, no sustenta ni siquiera el 0,1% una Trinidad. Y después, y si buscamos paralelos, menos. Entonces no vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar y les agradezco de verdad por venir, por hacer el esfuerzo. Y bueno, esperemos que se haya escuchado bien ahí en el video. Te damos gracias, amado Dios, esta noche, por darnos la oportunidad de aprender más de tu palabra, por reforzar el conocimiento, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, en esta hora, por enseñarnos, Señor, por meditar en tu palabra, Padre maravilloso. Gracias, Padre Santo. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Queda el salón arreglado. Sí, claro.